La vendetta de Michelangelo. Tumba de los Lorenzos y Giulianos de Medici. A todos nos llama la atención ese pecho deforme de noche. Una de las custodias en la tumba de Giuliano de Medici, que tantas veces nos han dicho es la primera representación de un cáncer de mama. Pero fijaos en su coleta con forma de serpiente y abrid bien los ojos, porque esto va a tener cola. Mirad el dibujo de Miguel Ángel que encontraron en 1988. Recto o lado frontal de Cleopatra, un dibujo célebre de Miguel Ángel. La Casa Buonarroti de Florencia también nos muestra el verso del dibujo Cleopatra, que yo aquí mismo voy a rebautizar como Noche Escamada. Se queda bizca cuando descubre al aspid enganchado en su pecho. ¿No sería divertido que el ejemplo de cáncer de mama no sea sino la mordedura de una serpiente? ¿O más bien la cicatriz retraída que le quedó a la pobre señora anoche después de tan desagradable acontecimiento? Señores doctores, no se despisten y revisen el diagnóstico. Esta historia me hizo recordar a las muchas que cuentan en los pueblos sobre serpientes que, atraídas por la leche, acuden a mamar a los pechos de las mujeres, mientras meten su cola en la boca del bebé. Buscando supersticiones, mitos, leyendas y creencias, he descubierto algunas curiosísimas. Las trenzas de una mujer, untadas con grasa de ampalagua, se convierten en serpientes y traspasan los umbrales de una iglesia. Leí relaciones espeluznantes entre sangre y serpientes que no pienso repetir, o favorecedoras y fertilizantes de tierras y mujeres que anhelan la maternidad. Para los antiguos egipcios son símbolo de poder y realeza, protectoras y benefactoras y guardianas de las necrópolis. Plutarco tiene una visión erótica de las serpientes. Medusa mata con la mirada. Homero dice que pueden transmitir a los mortales la voluntad de los dioses. Filósofos como Ovidio, Plinio o Eliano piensan que la médula espinal de los hombres se convierte en serpiente tras la muerte. Los mayas adoraban a una serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y basaron su calendario en el número de escamas que las serpientes tienen en su cascabel. Para los aztecas, sin embargo, la serpiente es un signo negativo, un ser miserable y sin hogar. Existen supersticiones tan arraigadas en pueblos que las mujeres, al escuchar la palabra culebra, se tocan la mama izquierda. Desde que Dios maldijo a la serpiente en el paraíso, condenándola a arrastrarse, la fama de este reptil serpentea. ¿Vilipendiadas o divinizadas? Mi conclusión es que estas bichas, tan fascinantes como repulsivas, no dejan impasible a nadie. Aparecen en el escudo de medicina y en el de farmacia. En heráldica, una serpiente azul comiéndose a un niño o vomitándolo, según se mire, llamado vípera, fue el emblema de los Visconti. El Visione también aparece en los escudos de la Casa Sforza y más recientemente en el Inter de Milán o en el logotipo del Alfa Romeo. Los neoplatónicos como Miguel Ángel y los Medici representan el ciclo del tiempo con el uroboro, la serpiente alquímica que engulle su propia cola formando un círculo, el ciclo del infinito, destrucción y regeneración, que hace inútiles todos nuestros esfuerzos, pero nos purifica y regenera en un círculo de contrarios. Bueno, malo, blanco, negro, vida, muerte, yin-yang. Encontré en el National Geographic Historia la noticia de otro dibujo, recién descubierto por la casa de subastas Tajan, en París, que la propia casa y los expertos han atribuido a Leonardo da Vinci y valorado en 15 millones de euros,
que dicen representa el martirio de San Sebastián. Señores expertos, fíjense bien. Empezaré limpiando el dibujo y casi que me voy a quedar con 3 piernas posibles. ¿Musculoso o musculosa? Si nos fijamos en el pectoral izquierdo del santo, podemos ver que al levantar el brazo, el dibujante lo transformó en un pecho de mujer. Mama de nodriza de serpiente, muy parecido al de nuestra común amiga, Noche Escamada. Y abriendo o entornando los ojos, ¡culebra! Hasta podemos vislumbrar a la serpiente enganchada, a otra serpiente que asoma por el tronco hueco, y a otra, incluso la marca inequívoca de una mordedura de serpiente en la pierna. Girando el dibujo, Sebastiana se parece incluso más a la Noche de Miguel Ángel. Podría ser un boceto que Leonardo realizó pensando en la tumba de Giuliano II, su amigo, su anfitrión, su benefactor, su mecenas. La idea de la serpiente tal vez vino dada por el Papa León X, o tal vez este robó la idea de Leonardo para dársela a Miguel Ángel. Nunca lo sabremos. Leo textualmente. El verso o lado posterior de la hoja contiene 2 estudios científicos: las sombras creadas por una vela y la interrelación entre luz y sombra. También hay anotaciones propias del Renacimiento italiano escritas por un zurdo, y Leonardo lo fue. Interesante. Doy la vuelta a las anotaciones en espejo por si queréis investigar. No hay que ser un lince para darse cuenta de que el roto del papel no coincide por ambas caras como debería. Esto es raro. Pediré explicaciones y ya os contaré. Y como no hay 2 sin 3, no vais a salir de vuestro asombro con la siguiente realidad. En estas magníficas, imponentes, espectaculares, majestuosas tumbas no están enterrados ni Lorenzo el Magnífico ni su hermano Giuliano. Ellos ocupan un lugar más modesto en la misma sacristía nueva de la iglesia de San Lorenzo, en Florencia, Italia. Los Medici nunca destacaron por su originalidad a la hora de bautizar, y el caso es que aquí yacen con los mismos nombres otros Medici, los primeros de la familia que consiguieron títulos nobiliarios, concretamente Giuliano, hijo di Lorenzo el Magnífico, y su nieto Lorenzo, hijo di Piero il Fatuo. Los 2 apuestas malogradas del mediceo Papa León X. Giuliano II, protector de Leonardo da Vinci en Roma, solo durante 3 años, pues Giuliano II, efímero señor de Florencia desde 1513, duque de Nemours y capitán general de la Iglesia desde 1515, muere en 1516, a los 37 años, truncando así los sueños de los poderosos que le alzaban y le otorgaban títulos, y los de Leonardo supongo que también. Recientemente he leído que tenía problemas de salud mental, pero me ha sido imposible averiguar la causa de su muerte. El propio Miguel Ángel describe así las alegorías del día y la noche en un poema. El día y la noche hablan y dicen: con nuestro curso veloz hemos llevado al duque Giuliano a la muerte. Es justo que tome venganza sobre nosotros, como lo hace, y la venganza es esta, que habiéndole nosotros matado a él, muerto, nos ha quitado la luz. Con sus ojos cerrados ha cerrado los nuestros, que no brillan ya sobre la tierra. ¿Qué habría hecho, pues, con nosotros la vida? Muerto Giuliano, los apostadores miran hacia el sobrinísimo Lorenzo di Piero. 3 papas les apoyaron: Julio II, su tío León X y su primo Giulio, que con tiempo, dinero e influencia se convertiría en el Papa Clemente VII. Señor de Florencia y duque de Urbino, nombraron a Lorenzo II, que así lo llamaban, pero murió de sífilis a los 26 años, 3 años después que su tío Giuliano.
con lo que Clemente VII ya no le quedó más que encargar un magnífico proyecto funerario para su hermanastro, su sobrinastro, y que en principio también quería abarcar la tumba de su padre y de su magnífico tiastro. Recordemos que Clemente VII era hijo bastardo de Giuliano, el que mataron en la conjura de los Pazzi, y sobrino de Lorenzo el Magnífico. Mecenas. En 1520, Clemente VII por fin encargó oficialmente a Miguel Ángel el proyecto de las tumbas, con las estatuas de los fallecidos disfrazados de generales romanos, con alegorías del día y la noche, la aurora y el crepúsculo, lo masculino y lo femenino, contrarios y complementarios, custodiando los sarcófagos y otras tantas esculturas sobre el Averno y sus ríos, o las personificaciones del cielo y la tierra, que para nuestro mal nunca se esculpieron, fuerzas complementarias y opuestas como protagonistas, el tiempo que destruye y regenera. El conjunto que ideó Buonarroti debía ser formidable, un diseño que te haría viajar desde las profundidades del Averno hasta la divinidad del paraíso, pues también diseñó la cúpula, un círculo inscrito en un cuadrado. Lorenzo es el pensador, inteligente, reflexivo, casco de guerrero donde confluyen rasgos de león, cobra y ánades. Se muestra sereno y concentrado. Sostiene en su mano un pañuelo, tal vez una prenda, la representación de una promesa o una señal de luto. A sus pies y sobre su sarcófago, Aurora, que somnolienta parece que va a desperezarse. Sujeta también en su mano el símbolo de su propio pañuelo. Parece que sufre. Una cinta ciñe su torso. Significa la muerte. Miguel Ángel utilizará este recurso en el esclavo moribundo o en el propio Cristo. Mas la aurora es un símbolo de renacimiento que inspira los geniales pensamientos concebidos en ese momento mágico entre la vigilia y el sueño. Culebra. Esos que los despertadores modernos tratan de exterminar. Crepúsculo, non finito. Se muestra relajado. Se intuyen en su pelo ensortijado los cuernos del poder y la iluminación. Parece apenado. Tiene la mirada baja. Yo diría que va a arroparse con el lienzo que sujeta en su mano derecha. Se dispone a descansar. Culebra. Giuliano, peto de guerrero y bastón de mando. Curioso y activo. Parece inquieto, como si se fuera a levantar del asiento. Estira su largo cuello para mirar a la Santa Madonna, fuente de toda salvación, donde coinciden también la mirada de Lorenzo y de los santos Cosme y Damián. Resultan curiosas las máscaras de dragón y hombres verdes que adornan a los héroes. Las múltiples referencias a serpientes, incluidas las escamas en la decoración, que aunque los entendidos dicen son de peces, nosotros sabemos que son de reptil. Incluso la línea quebrada sobre el sarcófago que interpretan como la apertura simbólica a través de la cual el alma puede elevarse. ¿Será el hueco por el que la bicha sale a morder su teta favorita? ¡Jesús María! La de la pulida y cansada noche, que por su fino acabado, pulido al espejo, parece más blanca que el resto de esculturas y se rodea de misteriosos atributos. Una máscara de barba serpentina, de cuya boca parece que algo asoma. Tal vez sean simplemente los dedos de la misma noche. No encontrando otra información, yo me aventuraría a decir que representa al dios Pan. Pan era el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, de gran potencia y apetito sexual. La imagen de Pan se asocia también al diablo. De Pan también se deriva la palabra pánico y del terror masivo que los truenos provocaban en manadas y rebaños causando estampidas. Pan regaló a Selene la noche un vellocino. Quizá el mismo que tiene a sus pies custodiado por la lechuza, que no hubo. Ciertamente no alcanzo a ver si es un vellocino con naranjas mediceas o una serpiente emplumada
¿O qué clase de bicho podría ser? El caso es que la lechuza posa una pata victoriosa sobre eso emplumado, Culebra. que asoma de un saco anudado y lleno de bultos que desde aquí no alcanzo a ver si son naranjas mediceas. Culebra. La lechuza es un ser de la noche que podía llevar mensajes del más allá a los vivos. Era un símbolo de sabiduría y renovación, guardiana de las almas. Día, varonil y musculoso. Enforzado escorzo serpentino, casi imposible, gira su leonina cabeza. Non finita, intimidante, de ceño fruncido, para mirarnos de frente. ¿Soy yo sola la que veo culebras por todas partes? Aries, el carnero cuya lana era de oro, que en premio a sus actos heroicos fue sacrificado y colgado su vellocino de una encina del bosque sagrado que custodiaba un dragón. Vaya regalo. Zeus, agradecido por la ofrenda, colocó a Aries en el cielo nocturno y Miguel Ángel lo ha esculpido en el sarcófago de Giuliano, a pesar de que nació el 12 de marzo y se supone que el signo Aries, primer signo del zodiaco, comienza el 21 de marzo. Se representa con los cuernos de un carnero y se puede interpretar como una fuente de la cual brota agua hacia arriba. Miguel Ángel partió a Roma en 1534 y nunca terminó el conjunto. Las estatuas esculpidas quedaron diseminadas por la capilla. Entre ellas esta maravillosa escultura, joven en cuclillas, que más que en cuclillas yo le veo sujetándose el pie, non finito. ¿Se habrá hecho daño? Parece que le ha picado algo. Culebra. Le duele. Tal vez se llame Miguel Ángel. Fueron sus ayudantes Montorsoli y Raffaello da Montelupo quienes esculpieron las figuras de los santos gemelos Cosme y Damián, y con Vasari fueron los encargados de colocarlas, según el diseño de Miguel Ángel, sobre las tumbas de los dos magníficos. Cosme en griego significa adornado, bien presentado, y Damián significa domador. Son patrones de los médicos y farmacéuticos. Flanquean la estatua de la Madonna con el niño, donde confluyen las miradas de los Medici. Una virgen con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda y en cuya rodilla más alta está a horcajadas el niño, revolviéndose en forma serpentinata, en actitud bellísima hacia su madre para pedir el pecho. Ella sostiene al niño con una mano y apoyándose en la otra, se inclina para satisfacerlo. Escribió Vasari. Cuentan que cuando recriminaron a Miguel Ángel la falta de parecido entre las estatuas y los personajes, el escultor respondió: Con el paso del tiempo, los rasgos de Lorenzo II y Giuliano II se perderán, mientras que todos recordarán los de sus estatuas. Que para mí se parecen más, como el David, a otros Medici. Giovanni de Medici il Popolano y su hermano Lorenzo, cuya memoria quisieron borrar aquellos Medici cuyos rasgos a su vez fueron borrados por Miguel Ángel. No soy rencorosa, pero ya se sabe, el que a mármol mata, a mármol muere. ¡Vendetta! Cuenta, cuenta.